Aquella Nochevieja, mientras el cielo explotaba de color y el mundo brindaba por el nuevo año, tres vidas chocaron en una terraza junto al mar, donde las apariencias eran tan frágiles como las burbujas del champán. Eduardo, seguro de que su traición se ocultaba bajo la máscara del marido perfecto, no tenía ni idea de que Sofía, la mujer que creía conocer tan bien, escondía su propia carta bajo la manga. Entre miradas furtivas, sonrisas reservadas y enfrentamientos amortiguados por el sonido de los fuegos artificiales, cada detalle parecía conspirar para revelar una verdad devastadora. La casa de Eduardo parecía el escenario de una vida perfecta. Sofía, siempre dedicada y amorosa, atendía a los hijos con el esmero de una madre que había sacrificado mucho por su familia. Eduardo, por su parte, salía temprano cada mañana, excusándose con reuniones importantes o asuntos del trabajo que, según él, no podían esperar. Pero la verdad que se ocultaba tras esa fachada era mucho más turbia. Eduardo llevaba una doble vida, escapándose en los huecos que podía encontrar para encontrarse con Camila, una joven audaz y llena de energía que le hacía sentir algo que creía perdido. Él estaba convencido de que era un maestro en el arte de mantener secretos, borraba mensajes, creaba coartadas perfectas y manejaba los tiempos como si se tratara de una obra maestra. Sin embargo, las grietas comenzaban a hacerse evidentes. Sofía, con una intuición afilada por años de convivencia, empezaba a notar que algo no cuadraba. Aquella mañana, mientras doblaba la ropa recién lavada, Sofía no podía quitarse un extraño sentimiento de encima. Algo no estaba bien. Eduardo se había vuelto distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Últimamente, lo sorprendía riéndose frente a su celular, recibiendo mensajes a horas inusuales o escondiendo el aparato como si guardara un secreto. Cuando le preguntaba, él respondía con su usual calma: es trabajo, amor. Ya sabes cómo es el fin de año. Pero Sofía no estaba convencida. Había algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Una mujer conoce al hombre que ama, y aquel hombre ya no era el mismo con el que había construido una vida. Lo que Eduardo creía que eran detalles insignificantes estaban transformándose en pistas cada vez más obvias. Por su parte, Camila vivía su rol de amante con una mezcla de emoción y ansiedad. Para ella, Eduardo era un escape de la monotonía, un hombre que le ofrecía una aventura emocionante y una sensación de seguridad que jamás había experimentado. Sin embargo, no podía evitar sentirse como una sombra en la vida de él. Sabía que, por más promesas que hiciera, Eduardo seguía atado a una vida que nunca parecía dispuesto a abandonar del todo. Ella no te entiende como yo, le decía Camila con una voz suave, buscando convencerse a sí misma de que tenía razón. Eduardo, con ese carisma que lo hacía tan convincente, siempre le respondía con una sonrisa: no tienes de qué preocuparte, nadie va a descubrir nada. Confía en mí. Pero, en el fondo, ambos sabían que construir una relación sobre mentiras era como caminar sobre una cuerda floja. Esa noche, mientras Eduardo intentaba ocultar el cansancio tras una máscara de normalidad, Sofía decidió enfrentarlo. La duda había crecido demasiado como para seguir ignorándola. Se acercó a él mientras revisaba su celular y, con una voz cargada de seriedad, le preguntó: ¿has estado tan distante últimamente? Casi no hablas conmigo, ¿está pasando algo? Eduardo levantó la mirada, sorprendido, pero rápidamente volvió a su pose tranquila. Es solo el trabajo, amor. Ya sabes cómo es en esta época del año, respondió mientras desviaba los ojos. Pero Sofía no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. Lo miró directamente, sosteniéndole la mirada: espero que sea solo eso, porque no soy tonta, Eduardo. Las palabras resonaron en el aire como un aviso. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras Eduardo creía que mantenía todo bajo control, Sofía comenzaba a reconstruir el rompecabezas. Recordaba momentos en los que algo no cuadraba, un perfume desconocido impregnado en su ropa, excusas que no coincidían con su horario, incluso el brillo en sus ojos cada vez que salía de casa con prisa. Aunque su corazón luchaba entre el dolor y la incertidumbre, una chispa de determinación comenzaba a encenderse en ella. Nadie merece vivir con la duda de no saber su lugar en la vida de alguien, y Sofía no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. El teléfono de Eduardo vibraba constantemente, y cada llamada que atendía a escondidas no hacía más que alimentar las sospechas de Sofía. Fingía no notar, pero estaba cada vez más atenta a los patrones. Los detalles que Eduardo consideraba insignificantes, como mensajes leídos a la carrera o reuniones que aparecían de la nada, eran piezas cruciales en la imagen que Sofía empezaba a armar. Mientras Eduardo seguía convencido de su habilidad para ocultar la verdad,
Sofía, impulsada por una fuerza superadora, comenzaba a trazar su propio plan. En su arrogancia, Eduardo subestimaba el poder de los pequeños detalles. Creía que tenía todo bajo control, pero no imaginaba que Sofía, con cada mirada, con cada palabra no dicha, estaba viendo mucho más allá de lo que él creía posible. Y mientras él se perdía en el juego de las apariencias, Sofía se preparaba en silencio. Lo que él veía como una victoria estaba a punto de convertirse en un golpe inesperado que cambiaría todo. Y la cuerda floja en la que Eduardo había estado caminando comenzaba a ceder bajo el peso de sus propias mentiras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Sofía siempre había sido una mujer tranquila, confiada en el amor que había construido con Eduardo. Sin embargo, últimamente, una sombra de duda comenzaba a instalarse en su mente. Los pequeños cambios en su rutina parecían insignificantes, pero juntos formaban un patrón inquietante. Eduardo llegaba tarde con excusas cada vez menos convincentes, y su teléfono, antes olvidado en cualquier rincón, ahora era un objeto que no dejaba de vigilar. Una noche, mientras lavaba los platos en silencio, recordó la última vez que Eduardo la había mirado a los ojos con ternura, y se dio cuenta de que algo en su relación había cambiado de manera irreversible. Clara, su mejor amiga desde la universidad, notó la angustia en el rostro de Sofía durante un café. «¿Te ves diferente? ¿Estás bien?», preguntó con ese tono protector que solo una amiga verdadera tiene. Sofía trató de restarle importancia, pero terminó soltando sus dudas. «Creo que Eduardo me oculta algo. Ya no es el mismo». Clara, siempre directa, le devolvió una mirada intensa. «¿Vas a quedarte esperando a que él confiese o vas a hacer algo al respecto?». Las palabras de Clara resonaron en su interior como un llamado a la acción, despertando algo que llevaba tiempo dormido. Esa noche, después de poner a los niños a dormir, Sofía decidió observar a Eduardo más detenidamente. Mientras él revisaba su celular en el sofá, Sofía fingía leer un libro. Pero, en realidad, cada movimiento de su marido era analizado. Notó cómo sonreía de forma discreta al recibir un mensaje y cómo intentaba ocultar la pantalla. «Trabajo», se repetía él para sí mismo cuando ella lo miraba, como si eso bastara para disipar cualquier sospecha. Pero Sofía no era ingenua, y cada pequeño gesto solo reforzaba la sensación de que algo no estaba bien. En medio de su tormenta emocional, Sofía decidió que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba apoyo, y Clara parecía ser la única persona que podía entenderla sin juzgarla. Se reunieron en un parque cercano, y mientras los niños jugaban, Sofía confesó lo que sentía. «Clara, tengo miedo de estar perdiendo a Eduardo, o de que ya lo haya perdido». Clara, firme y honesta, tomó sus manos y le respondió: «No tienes que vivir con miedo. Si hay algo que está mal, tienes el derecho de saberlo». Sus palabras fueron un bálsamo y, al mismo tiempo, una chispa que encendió la determinación de Sofía. Pese a su creciente sospecha, Sofía todavía luchaba contra la idea de confrontar a Eduardo directamente. Temía estar equivocada, temía destruir algo que aún pudiera salvarse. Pero, al mismo tiempo, sabía que la incertidumbre la estaba consumiendo. Una noche, decidió revisar el teléfono de Eduardo mientras él dormía. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó el dispositivo, pero al intentar desbloquearlo, se detuvo. ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Realmente quiero saber la verdad? La duda la paralizó, pero también dejó claro que no podía seguir viviendo así. Los días pasaban, y Eduardo parecía más distante que nunca. Sofía intentaba actuar con normalidad, pero la tensión crecía entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Cada vez que él salía de casa, Sofía se preguntaba si realmente estaba yendo a trabajar o si había alguien más esperándolo. Clara, siempre directa, le insistía: «Sofía, no puedes quedarte de brazos cruzados. Si no tomas el control, esto va a destruirte». Las palabras de su amiga eran duras, pero necesarias, y Sofía comenzaba a entender que la clave no estaba en esperar, sino en actuar. Una tarde, mientras Eduardo estaba en la oficina, Sofía encontró una camisa suya que tenía un leve aroma a perfume femenino. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. Era una prueba más de lo que ya sospechaba, pero aún no se sentía lista para enfrentarlo. ¿Cómo podía confirmar sus sospechas sin arriesgarse a destruir lo poco que quedaba de su relación? La respuesta no era fácil,
pero Sofía sabía que no podía seguir ignorando las señales. Con cada día que pasaba, la incertidumbre se volvía más insoportable. Sofía comenzó a preparar su mente para lo que podría descubrir. Sabía que enfrentar la verdad sería difícil, pero también entendía que quedarse en la ignorancia era una forma de renunciar a su propia felicidad. Con el apoyo de Clara, empezó a planear cómo obtener respuestas, porque el amor no debería ser un juego de dudas y secretos. Y aunque aún no sabía lo que encontraría, estaba segura de algo: merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. El sonido del reloj marcando las horas llenaba el silencio en casa, un recordatorio constante de lo vacía que Sofía empezaba a sentirse. Eduardo salía temprano, regresaba tarde y, aunque estaban bajo el mismo techo, parecía que vivían en mundos distintos. Un día, tras dejar a los niños en la escuela, Sofía decidió hacer algo por sí misma. En lugar de regresar directamente a casa, se dirigió a un centro comunitario que ofrecía talleres y charlas. Algo en su interior le pedía cambiar la rutina, buscar una nueva perspectiva. Fue allí donde, por casualidad, conoció a Martín. Martín era un psicólogo con una energía serena, un hombre que parecía entender a las personas con solo mirarlas. Durante una de sus charlas, habló sobre la importancia de reconectar con uno mismo, de encontrar la identidad que a menudo se pierde en medio de las responsabilidades. Sus palabras parecían dirigidas directamente a Sofía. A veces, vivimos para otros, y olvidamos quiénes somos, dijo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran una descripción precisa de su vida. Al final de la charla, se acercó tímidamente para agradecerle. Tus palabras me hicieron reflexionar mucho, dijo, y él, con una sonrisa amable, respondió, esa es la idea. Reflexionar es el primer paso para cambiar. Con el tiempo, Sofía comenzó a asistir a sesiones de terapia con Martín. Al principio, se sentía nerviosa, temiendo que expresar lo que sentía pudiera hacer que todo se volviera más real. Pero Martín tenía una forma de guiarla que la hacía sentirse segura. ¿Qué es lo que más extrañas de ti misma?, le preguntó en una de las sesiones. Sofía tardó en responder. Creo que extraño sentirme importante. Ahora todo gira en torno a los demás, y yo, simplemente estoy. Sus palabras salieron entre lágrimas, pero decirlas en voz alta fue liberador. Martín no solo la escuchaba, sino que la hacía pensar de maneras en las que nunca antes lo había hecho. Te has acostumbrado a vivir para agradar a los demás. Pero dime algo, Sofía, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hiciera feliz a ti? Esa pregunta la dejó reflexionando por días. Se dio cuenta de que había olvidado lo que significaba buscar su propia felicidad. Martín le dio tareas simples pero significativas: salir a caminar sola, escribir lo que sentía en un diario, incluso regalarse una tarde para hacer algo que le gustara. Cada pequeño paso la ayudaba a redescubrirse. Mientras Eduardo seguía inmerso en su mundo secreto, Sofía comenzaba a cambiar. En una de sus sesiones, le confesó a Martín: siempre pensé que si hacía todo bien, si era la esposa perfecta, él me amaría como antes. Pero ahora me doy cuenta de que he estado perdiéndome a mí misma en el proceso. Martín la miró con una mezcla de empatía y admiración. Reconocerlo ya es un gran avance, Sofía. Ahora toca decidir qué hacer con eso. Las conversaciones con Martín no solo le daban claridad, sino también una fuerza que no sabía que tenía. Cada sesión la hacía sentirse más dueña de su vida, más capaz de tomar decisiones que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras caminaban por el parque tras una sesión, Martín le dijo algo que nunca olvidaría: la vida siempre nos da señales, Sofía. Solo tenemos que aprender a escucharlas. Y a veces, esas señales nos piden que cambiemos, que nos atrevamos a dejar atrás lo que ya no nos sirve. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía comenzó a imaginar un futuro diferente. Aunque no sabía exactamente qué rumbo tomaría su vida, empezaba a sentirse emocionada por descubrirlo. Martín no era solo un terapeuta, se había convertido en un apoyo esencial, alguien que la ayudaba a ver que había mucho más en ella de lo que había creído. La fuerza superadora que comenzaba a despertar en su interior era imparable. Y mientras Eduardo continuaba con sus escapadas y sus mentiras, Sofía, sin que él lo supiera, estaba transformándose en alguien nueva. Cada día, su voz interior se hacía más fuerte, y lo que antes parecía imposible empezaba a parecer inevitable. El ambiente estaba cargado de lujo y expectación. El hotel, con sus terrazas frente al mar, brillaba bajo el resplandor de las luces de Año Nuevo. Eduardo caminaba entre la multitud con Camila a su lado, sonriendo con una confianza calculada.
Estaba seguro de que Sofía jamás pondría un pie en un evento como ese. Ella odia estas cosas, había dicho, convencido de que la rutina y la soledad la mantendrían en casa. Por eso, cuando Camila le preguntó inquieta, ¿estás seguro de que nadie nos va a reconocer? Eduardo le respondió con un guiño, relájate, Camila. Este es nuestro lugar esta noche. Mientras tanto, en otra parte del salón, Sofía entraba al evento acompañada de Martín. Llevaba un vestido verde que destacaba entre la multitud, su postura erguida y su sonrisa serena irradiaban una seguridad que hacía mucho tiempo no sentía. Clara, su amiga, había insistido en que asistiera. Tienes que dejar de esconderte, Sofía. No le debes nada a nadie, le había dicho, y esas palabras resonaban en su mente mientras cruzaba la entrada con el corazón latiendo con fuerza. Aunque no lo admitiría fácilmente, había un deseo en ella de enfrentarse a su pasado esa noche, de demostrar que seguía en pie. Eduardo y Camila se movían entre las mesas cuando, de repente, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una sensación incómoda, como si alguien lo estuviera observando. Giró la cabeza casualmente y, a lo lejos, la vio, Sofía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba ella, radiante, riendo con Martín, el hombre que Eduardo no reconocía pero que de inmediato le pareció una amenaza. Su mente entró en pánico. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Quién era ese hombre? Camila, notando el cambio en su expresión, le susurró, ¿pasa algo? Pero Eduardo solo pudo balbucear, nada, nada. Vamos por una copa. Desde la distancia, Sofía observaba a Eduardo con una mezcla de curiosidad y desafío. Martín, notando su mirada fija, le preguntó en voz baja, ¿todo bien? Sofía asintió con una sonrisa contenida. Todo está perfectamente bien, respondió, aunque en su interior sentía una adrenalina que no podía explicar. No era tristeza ni rabia, era algo distinto, un control que no había sentido en años. Eduardo, por su parte, intentaba mantener la compostura mientras Camila seguía a su lado, cada vez más incómoda por su silencio. La música y el bullicio de la fiesta parecían un telón de fondo para el juego silencioso que comenzaba a desarrollarse entre ellos. Eduardo no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia Sofía y Martín, tratando de comprender qué estaba ocurriendo. Camila, sintiendo que algo andaba mal, finalmente se apartó con la excusa de buscar una bebida. Sofía aprovechó ese momento para caminar hacia él. Cada paso que daba era una declaración, un recordatorio de que ya no era la mujer que él había subestimado. Cuando Sofía finalmente se detuvo frente a Eduardo, el tiempo pareció ralentizarse. Eduardo, dijo con una sonrisa tranquila, qué sorpresa verte aquí. Eduardo tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. Sofía, no esperaba verte, ¿qué haces aquí? Ella levantó una ceja, disfrutando del desconcierto en su rostro. Celebrando, como todos, ¿y tú? Pareces nervioso, querido. Sus palabras fueron un golpe que Eduardo no supo cómo esquivar. Martín se acercó en ese momento, saludando con una cortesía impecable. ¿Todo bien aquí, Sofía?, preguntó, colocando una mano ligera sobre su hombro. Eduardo apenas pudo ocultar su incomodidad, y la mezcla de celos y culpa lo invadió. Sofía, sin perder su compostura, le presentó, Eduardo, él es Martín. Un amigo que me ha ayudado mucho últimamente. La insinuación era sutil pero contundente. Eduardo sintió como el control que siempre había tenido sobre la situación comenzaba a escaparse de sus manos. A medida que la medianoche se acercaba y los fuegos artificiales se preparaban para iluminar el cielo, la tensión entre ellos solo aumentaba. Sofía estaba decidida a disfrutar la noche, sin importar lo que Eduardo pensara. Y mientras se luchaba por ocultar su propia verdad, Sofía demostraba que no necesitaba su validación para seguir adelante. La fiesta, que Eduardo había planeado como un escape, se estaba convirtiendo en un escenario donde todas sus mentiras corrían el riesgo de salir a la luz. La medianoche estaba a punto de llegar, y el aire en la terraza estaba cargado de anticipación. Los fuegos artificiales comenzaban a elevarse hacia el cielo, iluminando el mar con reflejos de colores brillantes. Eduardo intentaba relajarse, pero no podía dejar de mirar a Sofía y a Martín desde el rincón donde se encontraba con Camila. Los veía reír, conversar, como si nada más importara, y algo en su interior se retorcía de una manera que no podía controlar. El nerviosismo lo consumía. Había creído tener todo bajo control, pero esa noche se sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de ceder. Sofía, por su parte, disfrutaba del momento.
Había pasado tanto tiempo en las sombras de su relación con Eduardo que estar ahí, en esa terraza llena de vida, se sentía como un triunfo personal. Martín, atento como siempre, notó cómo sus ojos se perdían por momentos. ¿Qué piensas?, le preguntó con suavidad. Sofía sonrió, con un brillo en los ojos que no había tenido en años. Que nunca pensé que estaría aquí, y me siento bien, respondió, con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Los fuegos artificiales estallaron sobre ellos, reflejándose en sus miradas. Eduardo, incapaz de soportar más, se acercó disimuladamente a Sofía. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su tono mezclando sorpresa y reproche. Sofía giró lentamente hacia él, su expresión serena contrastaba con la tensión evidente en su voz. «Celebrando el año nuevo, igual que tú», dijo con una sonrisa que parecía desarmarlo. Eduardo intentó recomponerse, pero antes de que pudiera responder, Sofía agregó, «¿Estás nervioso, querido? Pareces incómodo». Sus palabras eran un dardo, pero su tono seguía siendo impecablemente tranquilo. En ese momento, Camila, que había intentado mantenerse al margen, se acercó para evitar que Eduardo perdiera completamente la compostura. «Voy a buscar una bebida», dijo rápidamente, alejándose antes de que alguien pudiera detenerla. Sofía observó su partida y, sin perder la sonrisa, miró a Eduardo directamente a los ojos. «¿Amiga tuya?», preguntó con un tono casual, aunque la intención detrás de la pregunta era evidente. Eduardo, atrapado, no encontró palabras para responder. Martín, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. «¿Todo bien aquí?», preguntó, colocando una mano ligera en el hombro de Sofía, un gesto que no pasó desapercibido para Eduardo. «Perfectamente bien», respondió Sofía, girándose hacia él con una sonrisa auténtica. Pero Eduardo sintió que la escena se le escapaba de las manos, como arena que no podía retener. La seguridad que había construido durante meses parecía desmoronarse frente a sus ojos. Los fuegos artificiales alcanzaron su punto culminante, y el cielo se llenó de luces doradas que iluminaban la terraza. Eduardo, parado entre la multitud, observaba a Sofía con una mezcla de rabia y confusión. Había llegado a esa fiesta creyendo que estaba escapando de su doble vida, solo para enfrentarse al hecho de que tal vez Sofía sabía más de lo que él imaginaba. Cada gesto, cada palabra suya, parecía cuidadosamente calculada para recordarle que ya no tenía el control. Sofía, mientras tanto, sentía algo parecido a la liberación. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña frente a Eduardo. Sabía que su presencia ahí lo había descolocado, y aunque no lo diría en voz alta, había algo profundamente satisfactorio en esa sensación. «Feliz año nuevo», Eduardo dijo finalmente, con un tono que mezclaba cordialidad y desafío. La frase quedó flotando en el aire, mientras los últimos destellos de los fuegos iluminaban sus rostros. Y así, mientras el cielo se llenaba de colores y la multitud celebraba, en esa pequeña esquina de la terraza se libraba una batalla silenciosa, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El brillo de los fuegos artificiales apenas había comenzado a desvanecerse cuando Eduardo decidió tomar cartas en el asunto. No podía soportar más la presión de ver a Sofía ahí, tan tranquila, tan segura de sí misma, mientras él se hundía en su propia confusión. La buscó entre la multitud, y cuando la encontró hablando con Martín, sintió como la rabia lo invadía. «Sofía, necesitamos hablar», dijo, interrumpiendo la conversación sin preocuparse por disimular su incomodidad. Martín dio un paso atrás, respetuoso, pero sus ojos no se apartaron de Eduardo, como si estuviera evaluándolo. Sofía lo miró, alzando una ceja con calma. «¿Hablar, ahora, en medio de una fiesta?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y diversión. Eduardo no podía contenerse. «¿Quién es ese hombre? ¿Qué estás haciendo aquí con él?», disparó, sin pensar en las implicaciones de sus palabras. Sofía cruzó los brazos y lo observó por un momento antes de responder. «Ese hombre es un amigo, Eduardo. Alguien que me ha ayudado en momentos difíciles, algo que, claramente, no puedo decir de ti». Su voz era serena, pero cada palabra golpeaba como un martillo. La rabia de Eduardo se mezcló con una sensación de vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a manejar. «¿Te das cuenta de cómo me estás dejando en ridículo?», espetó, bajando la voz pero con el enojo evidente en sus ojos. Sofía, en lugar de retroceder, dio un paso hacia él. «¿En ridículo? ¿De verdad estás preocupado por eso?». «Qué irónico, Eduardo, porque me parece que tú ya te has encargado de hacer eso solo». Cada palabra estaba cargada de un peso que Eduardo no podía ignorar. Martín, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó con calma.
¿Todo bien, Sofía?, preguntó. Su presencia inquebrantable era un recordatorio de que Sofía no estaba sola. Eduardo lo miró con desdén, pero Martín no se inmutó. Esto es entre mi esposa y yo, dijo Eduardo con firmeza. Sofía, sin embargo, levantó una mano, deteniéndolo. No, Eduardo. Esto no es entre tú y yo. Esto es sobre ti. Sobre las decisiones que has tomado y las consecuencias que no quieres enfrentar. Por un instante, Eduardo quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a que Sofía lo confrontara de esa manera. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, intentando recuperar el control. Sofía lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en años, sintió que tenía el poder. No estoy insinuando nada. Estoy siendo honesta, algo que tú olvidaste cómo hacer hace mucho tiempo. La tensión entre ellos era palpable, y aunque estaban rodeados de personas, parecía que el mundo se había reducido a ese momento, a esa conversación. Eduardo intentó cambiar el rumbo, buscando excusas que pudieran redimirlo. Sofía, sé que he cometido errores, pero podemos arreglar esto. Podemos volver a lo que éramos. Su voz ahora estaba teñida de desesperación, pero Sofía no vaciló. ¿Volver a qué, Eduardo? ¿A las mentiras, a fingir que todo está bien mientras destruyes lo que construimos? No. No voy a volver a eso. No merezco menos de lo que valgo. Sus palabras eran claras, firmes, y Eduardo supo que algo había cambiado en ella para siempre. El enfrentamiento dejó a Eduardo en un estado de confusión y culpa que no podía procesar. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez había perdido a Sofía, no por sus acciones de esa noche, sino por todas las decisiones que había tomado en el pasado. Mientras ella se alejaba con Martín, Eduardo se quedó solo en medio de la multitud, sintiendo cómo su mundo, que siempre había creído indestructible, comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. La música y las risas de la fiesta continuaron, ajenas a la tormenta emocional que acababa de desatarse. Eduardo observó a Sofía desaparecer entre la gente, preguntándose si alguna vez tendría una oportunidad de recuperar lo que había destruido. Pero, en el fondo, también sabía que esa posibilidad se desvanecía con cada paso que ella daba lejos de él. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, y los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de la sala. Eduardo llevaba horas sin dormir, su mente atrapada en una espiral de pensamientos que lo arrastraban al abismo de sus errores. Había pasado toda la noche sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. La fiesta, el enfrentamiento, las miradas de Sofía, todo se repetía en su mente como una película que no podía detener. Cuando escuchó el ruido de la llave girando en la cerradura, su corazón dio un vuelco. Sofía había regresado, y Eduardo sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de excusas. Sofía entró con la cabeza erguida, irradiando una calma que a Eduardo le resultaba desconcertante. Llevaba el vestido verde que había capturado todas las miradas en la fiesta, y aunque su rostro reflejaba cansancio, había en ella una fuerza que él no recordaba haber visto antes. Eduardo se levantó lentamente del sofá, intentando reunir las palabras que había ensayado durante horas. Sofía, necesitamos hablar, dijo, su voz grave pero cargada de incertidumbre. Ella lo miró por un momento, con una expresión que era difícil de descifrar, y luego asintió. Yo también tengo algo que decirte, respondió, dejando su bolso en la mesa y tomando asiento en el sillón frente a él. El silencio entre ellos era pesado, casi sofocante. Eduardo había preparado un discurso en su mente, lleno de disculpas y promesas, pero en ese momento no pudo decir nada. Sofía lo miraba con una serenidad que lo desconcertaba, como si ya supiera todo lo que él estaba a punto de confesar. Finalmente, ella rompió el silencio. Antes de que digas nada, quiero que me escuches, dijo, su tono firme pero sereno. Eduardo asintió, sintiendo como el peso de sus palabras se apilaba sobre sus hombros. Sé sobre Camila, comenzó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. La confesión fue como un golpe en el estómago para Eduardo, quien sintió como la sangre se le helaba en las venas. Hace meses que lo sé, continuó, su voz estable como si hubiera practicado cada palabra. Y durante todo este tiempo, me he mantenido en silencio porque necesitaba tiempo para procesarlo. No quería reaccionar desde el dolor o la ira, porque sabía que esas emociones no me llevarían a nada. Pero ahora estoy lista para hablar, y quiero que escuches bien lo que tengo que decir. Eduardo trató de articular una respuesta, pero las palabras no salían. Todo lo que había temido durante meses estaba frente a él, y se daba cuenta de que no estaba preparado para enfrentarlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente,
con una mezcla de incredulidad y desesperación en su voz. Sofía sostuvo su mirada, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resolución. Porque no quería darte el poder de decidir cómo se desarrollaba esta conversación. Durante años, tú has tomado todas las decisiones en nuestra relación, Eduardo. Pero esta vez, soy yo quien tiene el control. Cada palabra de Sofía era un golpe directo al ego de Eduardo, quien comenzaba a darse cuenta de cuánto la había subestimado. Ella continuó, su voz ganando fuerza con cada frase. Mientras tú estabas ocupado viviendo tu doble vida, yo estaba reconstruyéndome. Contraté a Martín como terapeuta porque necesitaba entender quién era yo, más allá de ser tu esposa y la madre de tus hijos. Necesitaba recordar qué quería de la vida, qué merecía. Y déjame decirte algo, lo que merezco no es esto. No merezco mentiras, ni excusas, ni ser el segundo plano en la vida de alguien. Eduardo sintió cómo la culpa lo invadía, pero también cómo su mente trataba de buscar una salida. Sofía, sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Podemos volver a lo que éramos. Su voz estaba teñida de desesperación, pero Sofía no vaciló. ¿Volver a qué, Eduardo? A las noches en las que fingías estar trabajando mientras yo me quedaba sola con los niños, a las excusas mal hechas, a los perfumes en tu ropa que no eran míos. No quiero volver a nada de eso, porque eso no era felicidad. Y merezco ser feliz. El silencio que siguió fue profundo y devastador. Eduardo no tenía nada que decir, porque sabía que ella tenía razón. Había pasado tanto tiempo justificando sus acciones que no se había detenido a pensar en el daño que había causado. Sofía, al ver su expresión derrotada, suavizó su tono, pero no perdió la firmeza. No te estoy diciendo esto para herirte, Eduardo. Te lo digo porque necesito seguir adelante. Durante mucho tiempo, me olvidé de mí misma por tratar de mantener nuestra familia unida. Pero ya no puedo seguir haciéndolo. No sería justo para mí, ni para ti. Sofía se levantó del sillón, con una tranquilidad que desarmaba. Eduardo la miró, incapaz de moverse, mientras ella recogía su bolso y se dirigía hacia la escalera. Esto no significa que te odie, dijo antes de desaparecer por el pasillo. Solo significa que me elijo a mí misma. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Eduardo se quedó solo, sentado en el sofá, mirando el vacío frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que lo había perdido todo, y que no había nadie a quien culpar excepto a sí mismo. El silencio en la casa se había convertido en una presencia opresiva, casi tangible. Eduardo, sentado en el borde de la cama matrimonial, sentía el peso de sus propios pensamientos aplastándolo. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. La confesión de Sofía seguía resonando en su cabeza como un eco interminable, cada palabra perforando sus defensas cuidadosamente construidas. No se trata de ti cambiando, Eduardo. Se trata de que yo no puedo aceptar menos de lo que merezco. Esa frase, tan simple y devastadora, había derrumbado el mundo que Eduardo había creído tener bajo control. Ahora, se encontraba enfrentando no solo su soledad, sino también la cruda realidad de sus propios errores. Había pasado toda su vida convencido de que el arrepentimiento era una emoción para los débiles, algo que las personas fuertes como él podían evitar con decisiones rápidas y calculadas. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias de sus acciones, entendía que no había escapatoria. No se trataba solo de la traición a Sofía, sino del profundo daño que le había causado a ella y a sí mismo. Había sacrificado el amor y la confianza de la mujer que había sido su compañera, todo por momentos efímeros de emoción que ahora le parecían vacíos e insignificantes. Los días posteriores a la confesión de Sofía se desdibujaron en una rutina vacía. Eduardo intentaba mantener la apariencia de normalidad, yendo a su oficina y atendiendo llamadas, pero cada tarea se sentía inútil. Las palabras de Sofía volvían a su mente en los momentos más inesperados, como cuchillos que lo atravesaban cuando menos lo esperaba. Por las noches, cuando el silencio de la casa se hacía insoportable, recorría las habitaciones como un fantasma, buscando algo que ni él sabía definir. Miraba los libros de Sofía, las fotos de familia en las paredes, y cada objeto parecía acusarlo silenciosamente. Una tarde, Eduardo encontró una caja llena de recuerdos en el armario. Había fotos de sus vacaciones en la playa, cartas que se habían escrito en los primeros años de su relación y pequeños dibujos de los niños. Se quedó sentado en el suelo, sosteniendo una foto de Sofía en la playa, con una sonrisa radiante que ahora parecía inalcanzable. Recordó ese día con claridad, la risa de los niños, el calor del sol, el orgullo que sintió al pensar que tenía la vida perfecta.
Pero ahora, mirando esa imagen, solo podía preguntarse en qué momento lo había perdido todo. El arrepentimiento crecía dentro de él como una sombra que no podía ignorar. Intentó buscar consejo, algo que nunca antes había hecho. Fue a ver a Clara, la amiga más cercana de Sofía, aunque sabía que enfrentarse a ella sería difícil. Cuando Clara lo recibió, su mirada estaba llena de desdén, pero lo dejó pasar. ¿Qué quieres, Eduardo?, preguntó, su tono seco y directo. Eduardo, con la voz temblorosa, respondió, necesito tu ayuda. No sé qué hacer. Clara lo miró con incredulidad antes de soltar una carcajada amarga. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que le hiciste a Sofía, tienes el descaro de venir aquí a pedirme ayuda. La conversación con Clara fue una montaña rusa de emociones. Eduardo intentó explicarse, pero cada palabra parecía insuficiente. Solo quiero saber cómo arreglarlo, dijo finalmente, su voz quebrada. Clara lo miró fijamente antes de responder, no puedes. No después de todo lo que le quitaste, ¿quieres un consejo? Aprende a vivir con lo que hiciste. Porque Sofía ya no necesita nada de ti. Esas palabras lo golpearon como un martillazo. Eduardo salió de la casa de Clara sintiéndose más perdido que nunca, pero también sabiendo que tenía que enfrentar sus errores. Esa noche, de regreso en su casa vacía, Eduardo finalmente comenzó a enfrentarse a sí mismo. Sentado en la sala, con una copa de vino a medio terminar, revisó mentalmente cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. No era solo la traición, sino las pequeñas negligencias, las mentiras sutiles, las veces que había ignorado las necesidades de Sofía porque estaba demasiado ocupado con su propia vida. Cada recuerdo era una herida abierta que no podía sanar. El arrepentimiento no era un sentimiento al que Eduardo estuviera acostumbrado, y mucho menos uno que supiera manejar. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad real de haber perdido a Sofía para siempre, entendía que tenía que hacer algo más que lamentarse. No se trataba de recuperar lo que habían tenido, porque sabía que eso era imposible. Se trataba de convertirse en alguien digno de la confianza que había destruido. Y aunque el camino hacia esa redención parecía interminable, Eduardo sabía que no tenía otra opción. A lo largo de las semanas siguientes, Eduardo comenzó a cambiar de maneras que nunca creyó posibles. Ya no era el hombre seguro y arrogante que siempre había sido. Cada día era una lucha interna, un esfuerzo por entender cómo podía reconstruirse desde las ruinas de su propia vida. Miraba las fotos de Sofía y los niños como un recordatorio de lo que había perdido, pero también como una motivación para seguir adelante. Porque, aunque nunca pudiera recuperar lo que había destruido, todavía podía intentar ser mejor, por él mismo y por el recuerdo de lo que alguna vez tuvieron. El aeropuerto estaba vibrante de vida, un hervidero de emociones contrastantes. Algunos reían emocionados, abrazándose antes de partir hacia nuevas aventuras, otros lloraban, incapaces de contener la tristeza de las despedidas. Sofía caminaba entre ellos con paso firme, pero en su interior, su corazón latía con la intensidad de quien deja atrás no solo un lugar, sino también una vida. Las ruedas de su maleta rodaban por el suelo de mármol, el eco de su movimiento resonaba como un compás constante. Cada paso que daba era un recordatorio de la decisión que había tomado, de la valentía que había necesitado para llegar hasta allí. Y aunque el nudo en su garganta parecía amenazar con asfixiarla, en sus ojos había un destello que no mostraba dudas, estaba lista para empezar de nuevo. Los días previos a esa partida habían sido un torbellino emocional. Había pasado noches enteras reflexionando, sentada junto a la ventana de su habitación, mirando las luces de la ciudad mientras una lluvia suave golpeaba el cristal. Había repasado cada decisión, cada sacrificio, cada momento en que había elegido quedarse por los demás, dejando a un lado sus propios sueños. Ahora entendía que no estaba huyendo, como temía que Eduardo o incluso sus hijos pudieran interpretar. Estaba avanzando. Después de años de vivir para otros, finalmente se había dado permiso para vivir para sí misma. Mientras esperaba en la sala de embarque, sacó una libreta que Martín le había recomendado usar durante sus sesiones de terapia. La libreta, con su portada gastada, era un testimonio silencioso del proceso que la había llevado a ese momento. Abrió sus páginas y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Hoy es el primer día del resto de mi vida. No me voy por odio ni por rencor. Me voy porque me debo esta oportunidad. Porque merezco saber quién soy, más allá de las etiquetas que me han definido por años. Cerró la libreta con una exhalación profunda. Era un ejercicio que Martín siempre le pedía hacer, escribir lo que sentía y después leerlo en voz alta,
como una forma de anclarse en su propia verdad. En las semanas previas, había tenido que tomar decisiones difíciles. Preparar a los niños para la idea de su partida había sido lo más complicado. Sentada con ellos en la sala de la casa que había sido su refugio, Sofía les explicó que, aunque físicamente estaría lejos, siempre estaría presente para ellos. Esta no es una despedida, mis amores, les dijo con lágrimas contenidas, es solo un cambio. Mamá necesita descubrir cosas sobre sí misma, pero nunca voy a dejar de amarlos. Sus palabras habían sido recibidas con preguntas, algunas lágrimas y finalmente abrazos, pero también con una comprensión inesperada. Los niños, aunque pequeños, parecían captar la verdad que subyacía en sus palabras, su madre estaba buscando algo que le habían arrebatado durante años. La noche antes de su vuelo, Sofía había escrito una carta para Eduardo. Había considerado la posibilidad de despedirse en persona, pero sabía que las palabras dichas frente a él podrían quebrarla. Necesitaba que este momento fuera suyo, limpio, sin la influencia de las emociones que Eduardo sabía manipular tan bien. En la carta, explicó su decisión con la honestidad que siempre había caracterizado sus actos, incluso cuando Eduardo no había sido honesto con ella. No estoy huyendo, Eduardo, había escrito. Estoy eligiéndome. Durante años, me puse en último lugar porque creí que eso era lo correcto para nuestra familia. Pero entendí que una madre infeliz no puede ser un buen ejemplo para sus hijos. Necesito demostrarles que es posible empezar de nuevo, que es posible ser valiente. Eduardo había leído la carta en soledad, sentado en el sofá donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Mientras pasaba los ojos por cada línea, sintió como el arrepentimiento lo invadía una vez más, pero también algo nuevo, admiración. Sofía estaba haciendo algo que él nunca había tenido el valor de hacer. Estaba rompiendo con la rutina, enfrentando lo desconocido con una fuerza que lo dejaba atónito. La carta era un recordatorio de todo lo que él había dado por sentado, de todo lo que había perdido. En el aeropuerto, el tiempo parecía detenerse mientras la voz del altavoz anunciaba la última llamada para el vuelo de Sofía. Respiró profundamente, levantándose del asiento donde había estado esperando. Miró a su alrededor una última vez, queriendo grabar en su memoria ese momento, el punto de inflexión donde dejaba atrás una vida que la había definido durante tanto tiempo. Cada paso hacia la puerta de embarque era un acto de liberación, una declaración de independencia. Cuando finalmente tomó su asiento en el avión y abrochó el cinturón de seguridad, cerró los ojos por un momento. Podía escuchar las conversaciones de los demás pasajeros, el sonido de los motores preparándose para el despegue, y todo eso se sentía lejano, como si perteneciera a otra realidad. Abrió los ojos justo cuando el avión comenzó a moverse, y al mirar por la ventana, vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían lentamente en la distancia. Una sonrisa apareció en su rostro, tímida al principio, pero creciendo con cada segundo. Este no era solo un viaje hacia un nuevo destino, era un viaje hacia sí misma. Era el comienzo de una vida que siempre había postergado, una vida donde ella era la protagonista de su propia historia. Mientras el avión ascendía, dejando atrás todo lo conocido, Sofía se permitió un pensamiento que encapsulaba lo que sentía en ese momento: finalmente, estoy libre. La noche de Año Nuevo llegó con una brisa helada que soplaba a través del balcón donde Eduardo estaba sentado, una copa de vino en la mano, y una soledad que se sentía más pesada que el aire gélido que lo envolvía. Desde su apartamento, las luces de la ciudad brillaban con intensidad, y los fuegos artificiales comenzaban a colorear el cielo con estallidos de rojo, dorado y azul. Pero para Eduardo, aquel espectáculo era solo un recordatorio de lo que había perdido. Los ecos de la celebración de hace un año, en esa terraza junto al mar, lo perseguían como una sombra. Esa noche no había sido solo un punto de quiebre en su relación con Sofía, había sido el inicio del fin de todo lo que alguna vez dio por sentado. Por más que intentaba evitarlo, los recuerdos se filtraban en su mente como un río que rompía una presa. Cerró los ojos y volvió a verla, de pie frente a él, con aquel vestido verde que contrastaba con la serenidad implacable de su mirada. Recordó sus palabras, firmes y devastadoras: no voy a aceptar menos de lo que merezco. Fue entonces cuando lo comprendió: Sofía no lo estaba confrontando solo a él, sino a años de decisiones equivocadas que él había tomado sin considerar las consecuencias. En ese momento, Eduardo se había sentido humillado, pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que esas palabras no eran un ataque, sino una verdad que él necesitaba escuchar. El último año había sido un camino lleno de introspección y arrepentimiento. Al principio, Eduardo intentó distraerse con trabajo, reuniones y excusas,
pero nada podía llenar el vacío que Sofía había dejado. Sus intentos de contactarla fueron en vano. Mensajes sin respuesta, llamadas que nunca fueron devueltas, amigos que le decían con amabilidad, pero con firmeza, que Sofía no quería saber de él. Poco a poco, tuvo que aceptar que ella había cerrado ese capítulo y que no había lugar para él en su nueva vida. Esa aceptación, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia un cambio que nunca antes había considerado necesario. En su soledad, Eduardo comenzó a enfrentar sus propios demonios. Había buscado la ayuda de un terapeuta, algo que jamás habría imaginado hacer. Al principio, las sesiones fueron incómodas, llenas de silencios largos y respuestas a medias. Pero con el tiempo, se permitió ser honesto, no solo con el terapeuta, sino consigo mismo. Admitió lo que había evitado durante tanto tiempo, que su ego y su miedo al fracaso lo habían llevado a sabotear lo que una vez fue lo más importante en su vida. ¿Por qué lo hice?, preguntaba una y otra vez. Y aunque no siempre encontraba respuestas claras, el simple hecho de hacerse esa pregunta marcaba una diferencia. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Eduardo se permitió pensar en Sofía de una manera diferente. No como la mujer que había perdido, sino como la mujer que lo había liberado. Durante años, había vivido atrapado en una red de mentiras, excusas y autoengaño. Pero la valentía de Sofía al dejarlo todo atrás lo había obligado a confrontarse consigo mismo de una manera que nunca había imaginado. Por primera vez, entendía que su amor por ella no podía ser solo una excusa para aferrarse al pasado. Tenía que ser una motivación para convertirse en alguien mejor, aunque fuera demasiado tarde para recuperar lo que habían tenido. A miles de kilómetros de distancia, Sofía estaba viendo los fuegos artificiales desde la playa de una ciudad que ahora llamaba hogar. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla se mezclaba con el estallido de luces en el cielo, creando una melodía que se sentía como un preludio de todo lo nuevo que estaba por venir. Estaba rodeada de personas que había conocido en el último año, amistades que había construido desde cero y que se sentían como un testimonio de su capacidad para reinventarse. Con una copa de champán en la mano y los pies descalzos en la arena, Sofía se permitió un momento de reflexión. Pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Recordó las lágrimas, las dudas, las noches en las que había pensado en rendirse y regresar. Pero también recordó las pequeñas victorias, conseguir su primer trabajo en diseño, aprender un nuevo idioma, descubrir la alegría de estar sola sin sentirse solitaria. Cada uno de esos momentos había sido una pieza del rompecabezas que ahora formaba la vida que tanto había soñado. Por primera vez, no solo sentía esperanza, sino también orgullo por todo lo que había logrado. Mientras observaba los fuegos artificiales, un pensamiento cruzó su mente: me elegí a mí misma, y fue la mejor decisión que pude tomar. No había rencor en su corazón, solo gratitud por haber encontrado la fuerza para dejar atrás lo que ya no le servía. Miró hacia el cielo, levantando su copa en un gesto silencioso, no solo hacia el año que terminaba, sino hacia la mujer que había sido y que había tenido el valor de transformarse. En su balcón, Eduardo hizo lo mismo. Levantó su copa hacia el horizonte, con una mezcla de tristeza y respeto. Por ti, Sofía, murmuró, su voz apenas audible. Espero que estés donde siempre quisiste estar. Era una despedida y un reconocimiento de todo lo que ella le había enseñado, incluso en su ausencia. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que estaba listo para seguir adelante, no para olvidar, sino para honrar lo que había perdido. Bajo cielos diferentes, pero iluminados por las mismas luces, Sofía y Eduardo cerraron un capítulo de sus vidas. Sofía, con el corazón lleno de emoción por todo lo que estaba por venir. Eduardo, enfrentando su pasado con el compromiso de convertirse en alguien mejor. Los fuegos artificiales no solo marcaron el final de un año, sino también el comienzo de dos historias que, aunque separadas, estaban unidas por un vínculo que había dejado una huella indeleble en ambos. Las decisiones que tomamos pueden ponernos en situaciones sorprendentes, ¿verdad? En este video vimos el impacto de un secreto revelado en el momento menos esperado. Pero, ¿sabías que otra situación tan inesperada ocurrió en una ocasión completamente distinta? Te dejo aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás lo que ocurrió cuando un marido llevó a su amante a la boda de su mejor amigo. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.